Bien, entonces estábamos viendo, a ver cuántos están, sí, estamos bien, rápido, muy bien. Ok, ya estamos más familiarizados con este sistemita, ¿no? Ok, sigamos adelante entonces. Ya hemos hablado sobre la subordinación del interés particular al interés general. Bien, ok. Ahora, ¿qué nos dice este principio de la remuneración del personal? A ver, Franz Orco, ¿qué nos dice este principio de la remuneración del personal? Dice Hola. que debe haber una satisfacción justa y garantizada para los Ujú. empleados y para la organización en términos de retribución. Muy bien, sí, como Debe dice, haber o sea, los empleados deben estar satisfechos, ¿no?, de lo que hicieron y debe ser garantizado para los empleados sí, y para la organización también, así es. bueno, que van a Debe hacer haber una su... remuneración justa, tanto como para el empleado como para el empleador. Y acuérdense cuando hablamos de la remuneración justa, cuando uno piensa en una remuneración justa y bajo el principio anterior, ¿no es cierto?, de que los intereses generales deben estar por encima de los intereses particulares, no podemos pensar de que el interés o la remuneración justa es lo que yo, ¿no es cierto?, como persona quiero. Todos tenemos nuestras aspiraciones, sí, pero la remuneración justa está en función del nivel de riesgo, ¿no es cierto?, y de la carga y experiencia, conocimiento que nosotros damos a la organización. Entonces, en función de ese riesgo, carga de trabajo, capacidad y conocimiento que entregamos a la organización, nosotros recibimos, tendría que ser lo justo, la retribución que está en función de esas características. Por eso, también, ¿no es cierto?, los propietarios, el empleador, tiene que tener su retribución en función de ese nivel de riesgo, ¿no es cierto? No solamente riesgo del capital que está invirtiendo, sino que en realidad riesgo que está asumiendo al emplear a un montón de personas, ¿no es cierto?, que a veces inclusive coloca en riesgo todo su patrimonio, ¿no es cierto?, de su patrimonio personal, ¿no? Entonces, en función de esas características, el riesgo, la capacidad, se tiene que definir una retribución, una remuneración justa, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que señala este principio. Muy bien, muy bien. El otro principio, el de centralización. A ver qué nos dice ese principio de la centralización. Carla Giannini, la estoy mirando aquí. ¿Qué nos dice este principio, Carla Giannini? Buenos días, Lice. Hola, Carla. Este principio más que todo indica que todos los gerentes encargados de ya sea una organización o de una empresa tienen que otorgarle también una autoridad suficiente a todos los subordinados o a cada encargado de cada área de que tenga la organización o la empresa, para que también aquellos trabajadores que están por debajo de ellos les tengan un respeto tanto a los subordinadores como a los gerentes, No, para que puedan realizar una exitosa tarea en la empresa. no está bien. No, no. El principio de centralización nos dice, ¿no es cierto?, que si bien hay una estructura de autoridades, la autoridad general de la organización está centralizada en la cúpula de la organización, ¿no es cierto? La autoridad debe concentrarse en la cúpula, en la parte superior de la organización. Y de ahí parte, ¿no es cierto?, la delegación, la distribución del poder, o sea, la distribución de la autoridad en toda la estructura orgánica, ¿no es cierto? La autoridad máxima de la organización está centralizada en el nivel superior de la organización. Puede ser la junta directiva, el directorio. Esa es la autoridad máxima de una organización. Es donde están representados los propietarios, ¿no es cierto? Las personas que tienen la mayor autoridad. Es ahí donde está concentrada, está centralizada en la cúpula. La cúpula es la cima, ¿no es cierto? La cima de la organización.
esa es donde está centralizada, es donde tiene la mayor autoridad y por tanto la mayor responsabilidad, ¿no es cierto? En función del principio de autoridad y responsabilidad. Pues bien, como está centralizada la autoridad máxima de la organización, es de ahí de donde se distribuye el poder dentro de la estructura de la organización. ¿Qué quiere decir? Cuando yo delego poder, delego autoridad, ¿no es cierto? Porque no se delega la responsabilidad, lo que se delegan son funciones, se delega autoridad. Y lo que hace la cúpula, ¿no es cierto?, es desprenderse una parte de su autoridad y la entrega por la especialidad, ¿no es cierto?, al gerente general, por ejemplo, que es la autoridad ejecutiva máxima, para que las decisiones que toma, porque tienen la autoridad máxima en el directorio, sean ejecutadas por el gerente general. Él tiene la autoridad ejecutiva, nuevamente, centralizada en esa gerencia general. Pues bien, ese gerente general no puede hacer las cosas sola, no puede hacerlo solo, ¿no es cierto? Necesita la colaboración. ¿Y cómo lo hace? En base al principio de división del trabajo, todas esas actividades que han sido definidas en la autoridad máxima, en la cúpula, en el directorio, que están a cargo del gerente. Fíjense, el gerente asume la responsabilidad total de la organización, del funcionamiento, del trabajo de la organización, pero que no lo puede hacer solo. Entonces, él también se divide esas sus obligaciones por especialidad y ahí aparecen el gerente de finanzas, el gerente de producción, el gerente de marketing, el gerente de recursos humanos, el gerente de logística, el gerente de seguridad. Cada uno asume la autoridad y por tanto la responsabilidad compartida con el gerente general de su función específica en base a la especialidad que tiene. El gerente de finanzas tiene la autoridad, está centralizada también. Todas las decisiones respecto a las finanzas están centralizadas en el área y en el gerente de finanzas. Él es el especialista, él es el experto, ¿no es cierto? Por eso tiene la autoridad, pero también la responsabilidad, ¿no es cierto?, sobre las áreas y las actividades de finanzas, ¿no? Ahora, el gerente general no se desprende de la responsabilidad, no puede desprenderse. Lo que pasa en ese área de finanzas, los resultados del trabajo de finanzas son responsabilidad del gerente general también, ¿entiende? Entonces, por eso se dice de que la autoridad de una organización está centralizada en la cúpula, que es de donde parte la distribución del poder dentro de la organización. ¿Ok? Eso es lo que nos dice este principio. Entonces, cuando estamos estructurando, reconocemos de que la autoridad máxima está centralizada en la cúpula y de ahí se distribuye el poder o la autoridad, ¿no es cierto?, dentro de la organización. ¿Y qué nos dice? Está muy conectado este principio de la jerarquía, ¿no? ¿Qué nos dice este principio? A ver, vamos a ver con Alejandra Peña. ¿Qué nos dice Alejandra Peña? Este principio de jerarquía o de la cadena escalar. Buenos días, Lisen. Hola. La jerarquía o cadena escalar es línea de autoridad que va del escalón más alto al más bajo. Es el principio del mando. Exactamente, perfecto. Dice precisamente que en base a lo que habíamos hablado antes, ¿no es cierto?, de la centralización, existe, por tanto, una estructura de niveles de autoridad, ¿no es cierto?, que parte desde arriba, donde está centralizada la autoridad máxima, y se divide esa autoridad máxima en niveles, ¿no es cierto?, de autoridad, desde lo más alto hasta lo más bajo dentro de la estructura. ¿Y quién me puede decir? Habíamos hablado de que existen básicamente 3 niveles en la organización, en esa jerarquía, en esa jerarquía de la estructura organizacional. Existen básicamente 3 niveles. ¿Quién me puede decir cuáles son esos 3 niveles? Disculpe, los 3 niveles son el nivel institucional, nivel más alto, el nivel operacional, el nivel intermedio, diré, y el nivel operacional, que está abajo. Perfecto. Estamos hablando de los niveles de autoridad, ¿no es cierto? Y de los administrativos, ¿no es cierto? El nivel jerárquico administrativo, ¿no es cierto? Evidentemente está el nivel institucional o superior, ¿no es cierto?, donde está concentrada, centralizada la autoridad máxima,
y de donde se desprende, ¿no es cierto?, o se delegan las otras autoridades, el poder de la organización. Es al segundo nivel, que es en este caso nivel táctico o nivel intermedio, donde están las especializadas, ¿no? Perdón, las áreas especializadas, ¿no? Esas son las áreas que se encargan de traducir, se dice, lo que de las decisiones que salen del nivel superior. ¿Para qué? Para, en base a planes, objetivos de su especialidad, interpretarlas y transformarlas en acciones. Pero ellos no son los que actúan, ellos no son los que operan, sino lo delegan también, ¿no es cierto? Dentro, bajo el principio de división del trabajo, lo delegan a otro nivel, el nivel operativo, donde también están los administradores operativos que trabajan directamente en la ejecución con los trabajadores, con los obreros, con los oficinistas, ¿no es cierto? Ese se llama el nivel administrativo del mandos operativos, el inferior de la organización. Entonces, hay una cadena, esa estructura de niveles, nivel superior, nivel de mandos medios, nivel de mandos inferiores, están conectados en una especie de cadena, ¿no es cierto?, de comunicación, porque una decisión que sale del nivel superior, donde está centralizada, imagínense una decisión estratégica que tiene que ser traducida, ¿no es cierto?, en acciones a través de los mandos medios y después ejecutada en los mandos operativos, tiene que recorrer una cadena, un conducto regular que parte desde el directorio hasta descender y llegar al nivel operativo y al obrero, ¿no es cierto? Pero eso tiene que seguir un conducto regular. Eso es la cadena escalar. Hay una cadena conectada en toda la estructura organizacional. Eso nos señala este principio de la jerarquía. Bien. ¿Qué nos dice este principio del orden? A ver. Ariel Caleb está acá. Hinojosa. Ariel Caleb Hinojosa. ¿Qué nos dice este principio de orden? Buen día, Lison. Hola. Nos dice que debe existir un lugar para cada cosa y cada cosa debe estar en su lugar. Y en el momento En el preciso, orden ¿no es cierto? material y humano. En el momento preciso, ¿no es cierto? Todas las cosas materiales, ¿no es cierto? Y las ubicaciones dentro de la estructura tienen que estar a disposición, ¿no es cierto?, de toda la estructura organizacional en el momento justo, en el momento preciso, ni antes ni después, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que todas las personas que trabajan dentro de la organización tengan las condiciones mínimas necesarias para poder desarrollar su trabajo. Muy bien. Y el principio de equidad, Mayra Allison. Buenos días, Lice. Hola, Mayra. La equidad es la amabilidad y la justicia de los superiores para conseguir la lealtad de sus empleados. Los gerentes deben ser justos con todos sus empleados. Muy bien, exactamente. Debe existir una buena relación, ¿no es cierto? Los superiores y los dependientes, ¿no es cierto?, deben tener buenas relaciones. Debe haber una relación cordial, justa, amable, ¿no es cierto?, con el propósito de generar un proceso de lealtad en toda la estructura organizacional, en todo el equipo. Tiene que haber un trabajo amable, un buen ambiente, ¿no es cierto?, dentro de la organización para generar, ¿no es cierto?, lo que se llama la lealtad, la fidelidad dentro de la organización, la fidelidad dentro del equipo. Muy bien. Y estabilidad personal. A ver, Alexis Salvatierra. ¿Qué nos dice estabilidad de personal, Alexis? ¿Puede? ¿No puede? A ver, Kenny Lavadens. Buenas, Lice. Hola. La estabilidad de personal quiere decir que una empresa que tiene rotación alta de personal, o sea, quiere decir que mientras va cambiando más y más personal, es menos eficiente que una que tiene estabilidad. Muy bien, exactamente. El principio de estabilidad personal nos señala, como dice su compañero, de que
la organización, la administración. No se olviden que estamos hablando de, como decía sus compañeras, leyes, ¿no es cierto? Son aspectos que nos orientan a la buena administración. Señala precisamente que la organización, la administración de esa organización tiene que procurar evitar, disminuir, ¿no es cierto?, lo que es la rotación, los movimientos de personal dentro de la organización, personas que ingresen y salen permanentemente de la organización, ¿no es cierto? Porque cuanto más estable, cuanto más experiencia, personas que tienen experiencia, años trabajando en mi organización, esas personas tienen, ¿no es cierto?, el conocimiento especializado, no solamente de sus tareas, sino también de la cultura organizacional. Entonces, cuanto más estable el personal sea dentro de la organización, más eficiente, mejores los resultados, menores los errores, ¿no es cierto?, los desperdicios, los costos. ¿Por qué? Una persona que ingresa a la organización nueva tiene su costo. ¿Cuál es el costo que tiene? Procesos de capacitación, procesos de inducción, que quiere decir el ganar adaptación dentro de la organización, experiencia sobre la cultura. Es un proceso que lleva tiempo, eso es costo. La persona no es tan especializada, puede tener el conocimiento sobre la tarea que tiene que realizar por la cual ha sido contratada, pero cada puesto de trabajo tiene sus particularidades. En cada empresa es su especialidad. No hay un puesto de trabajo, puede tener el mismo nombre, pero son totalmente diferentes entre una empresa y otra. Entonces, hasta que esa persona se adapte, lleva su tiempo, genera costos en la organización. Entonces, imagínense una organización que tiene una alta rotación, mucho movimiento, genera muchos costos, menos eficiencia, ¿no es cierto? Más procesos de adaptación. Entonces, eso es lo que dice este principio de la estabilidad. Debemos procurar de que exista estabilidad. No quiere decir de que no hay movimientos. A veces los movimientos son necesarios, ¿no es cierto? A veces las personas no se adaptan a la cultura, ¿no es cierto?, de la organización, tienen problemas. Entonces, ¿qué hace la administración después de hacer todo un proceso de adaptación y de tratar de que esa persona se permanezca en la empresa? Si no se logra, bueno, tiene que haber el movimiento. O a veces hay movimientos internos, ¿no es cierto?, se la ubica en otro lugar, ¿no es cierto?, si es que puede desarrollar el trabajo. Si no, lamentablemente tiene que pedírsele que se vaya, ¿no? Entonces, pero la tendencia, la recomendación en este principio es que debe haber estabilidad del personal. Y lo de iniciativa, ¿qué nos dice Fanny Karen? Buenos días, Nicem. Hola. La iniciativa es la capacidad de visualizar un plan y asegurar personalmente su éxito. Un gerente debe motivar a su equipo, a las personas que creen su propio plan, para así que puedan tener la confianza en ellos mismos y generar en ellos lo que es la satisfacción en los empleados y su éxito en la organización. Muy bien, muy bien. Bien, entonces, ¿qué es lo que dice este principio? Dice que la administración, los administradores deben promover, ¿no es cierto?, que sus dependientes también puedan aportar nuevas modalidades de trabajo, sugerencias, ¿no es cierto? Deben dar la libertad suficiente. No es el libertinaje, no es que yo quiero hacer lo que me imagino, lo que yo pienso que es lo mejor, no. Es darle la libertad suficiente, ¿no es cierto?, a los dependientes para que ellos puedan, de una manera organizada, ordenada, respetando también los niveles jerárquicos, respetando los otros principios, ¿no es cierto?, las normas, las reglas, ¿no es cierto?, el principio de unidad de mando. Estos dependientes tienen que tener la libertad suficiente para poder generar nuevas formas de trabajo. No se olviden de que los operativos, los operarios, son los que desarrollan la tarea en sí, son los especializados en la tarea, en el trabajo, y son los que más conocen qué modificaciones, qué cambios, ¿no es cierto?, se deben o se pueden realizar para mejorar su propio trabajo. Entonces, un gerente, un administrador, un supervisor debe dar esa libertad suficiente para que los trabajadores tengan iniciativa propia. Eso es lo que señala este principio, ¿no?
una capacidad, como dice, de visualizar un plan y asegurar personalmente su éxito. Esa es la iniciativa. Tengo la capacidad, porque tengo la experiencia, el conocimiento, de proponer nuevas formas de hacer las cosas. Y tengo que tener esa libertad de poder dar mi opinión, ¿no es cierto? Dar mi sugerencia. Y evidentemente el administrador tomar la decisión respecto a si corresponde o no. Y si tengo esa iniciativa y se prueba, digamos, mi nueva forma de trabajo, mi sugerencia, también tengo que asumir, ¿no es cierto? Y asegurar el éxito de esa nueva función. No es solamente dar la idea, ¿no es cierto? Hay gente que dice que dar la idea, pero resulta que dar la idea es totalmente distinta a hacer realidad la idea. No sé si me explico. O sea, hay mucha gente que da ideas, pero otra cosa es hacer la realidad, ¿no es cierto? Entonces el administrador debe, su función, su rol, ¿no es cierto? Es interpretar esa idea, analizarla esa idea y hacer la realidad, ¿no es cierto? A través del proceso administrativo. Es por eso se dice que los administradores somos artistas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque generamos ideas o escuchamos ideas, esas ideas somos nosotros los especialistas en hacer la realidad de esas ideas a través del proceso administrativo. ¿De acuerdo? Entonces ese es el principio de la iniciativa. Y finalmente, el principio de espíritu de equipo. A ver, ¿qué nos dice Giovanni Rojas? Ese es un principio muy sencillo. ¿Qué dice este principio de espíritu de equipo? ¿Puede, Giovanni? A ver, mi amigo Sushin, Tony y Yuan, ¿qué dice el principio de espíritu de equipo? Buen día, le dicen Hola. que hay que promover el trabajo en equipo, la colaboración, la participación y la unidad entre los empleados para desarrollar la cultura de la empresa. Muy bien, Sushin, muy bien. Sí, el espíritu de equipo señala precisamente que es importante generar ese trabajo, ese alineamiento, ¿no es cierto? Debemos procurar de que el equipo esté alineado a los objetivos organizacionales, a los intereses de la organización, en la cultura organizacional. ¿Por qué? Porque la unión hace la fuerza. Muy bien, entonces hemos hecho un seguimiento sobre los 14 principios. Ahora vamos a hacer un repaso sobre las funciones básicas. ¿Se acuerdan cuáles eran las funciones básicas de la empresa? A ver si nos puede decir John Jairo Álvarez. ¿Cuáles son las funciones básicas de la empresa? Por lo menos decime una, o dos, o tres, las que te acordé, John. ¿Podés, John? A ver, Oriana Ligerón, ¿qué me dice de las 6 funciones básicas de la empresa? Buenos días, Lice. Hola. Uno puede ser la finanza. Ok, la función financiera, ¿no? La función financiera. ¿Ya? ¿Cuál más? Otra, la contabilidad. La función Los recursos contable, ¿no es humanos. cierto? La función contable. ¿Ya? ¿Cuál más? Las ventas y las operaciones. La función comercial se llama eso, la función comercial. ¿Ya? ¿Te acordás de otra más? Los recursos humanos. La de seguridad, ¿no es cierto? Dijimos de que después se transforma esa en una administración de recursos humanos, pero no es solamente la seguridad del recurso humano, también es la seguridad material, ¿no es cierto?, de la organización. Faltan dos. ¿Te acordás? La legal. No. La función administrativa. La función administrativa, que es la sexta, ¿no es cierto? Pero hay una más. ¿La jurídica? No. La función técnica. La función técnica, perfecto, muy bien. La función técnica. A ver, y ya que estamos hablando de la función técnica, a ver, ¿qué nos dice Giovanni Rojas? ¿A qué se refiere las funciones técnicas? Primero, acordémonos, ¿no es cierto?, que las funciones básicas, dice Fayol,
que son esas especialidades. Después él las llama las especialidades de la empresa y que deben siempre estar presentes en la organización y alguien dentro de la organización las debe desarrollar. ¿Qué son funciones? Acuérdense que son funciones, son conjunto de actividades que se realizan. Bueno, entonces en base al principio de división del trabajo, ese conjunto de actividades que están en la organización, que alguien las debe realizar, las va agrupando, ¿no es cierto?, en funciones especializadas, ¿no es cierto? Y de ahí parten o nacen las áreas de la organización, ¿no? Las áreas especializadas de la organización. Esas son las 6 funciones básicas de la organización. Entonces, cuando hablamos de funciones técnicas, conjunto de actividades técnicas, ¿a qué nos referimos? A ver, Giovanni. ¿Te acordás, Giovanni, o no? A ver, Nicole. Hola, Nicole, ¿cómo estás? Hola, dicen, se refiere a la producción de los bienes y servicios que tiene la empresa. Función de los... A ver, otra vez, repetime. A la producción de bienes y servicios de la empresa. Ya, perfecto. Pero no, acuérdense que no solamente, evidentemente, en la filmina dice, ¿no es cierto? Son aquellas actividades relacionadas a la producción, ¿no es cierto? Pero acordémonos de que las funciones técnicas tienen que ver con la naturaleza, lo que hace la organización. ¿Para qué existe la organización? Pueden ser funciones relacionadas a la parte productiva, si es una empresa, una fábrica, por ejemplo, ¿no es cierto? Una empresa que se encarga de la transformación de materia prima en productos terminados. Eso puede ser una función productiva, esa es su naturaleza. Pero si hablamos de una empresa, por ejemplo, de una organización como un hotel, ¿no es cierto? Ya no hay nada de producción, ¿no es cierto? Hay servicios. Esa es su naturaleza. Su naturaleza tiene que ver con esas actividades para dar el servicio. Entonces, las funciones técnicas son todas esas actividades relacionadas, dice, que hace la organización en función, en base a su naturaleza, por qué existe, ¿no? Hablamos en el ejemplo, la universidad, ¿no es cierto? Su función técnica es la función de formación, la función académica, son ese conjunto de actividades principales que la organización hace para cumplir su naturaleza, su razón de existir. Esas son las funciones técnicas, ¿de acuerdo? Bien, ahora las funciones comerciales, Oriana Ligerón, ¿qué nos dice? ¿Qué son esas funciones? ¿A qué se refieren las funciones comerciales? Buen día, Licen, de Hola. nuevo. Es la que lleva una relación de intercambio de la empresa con el mercado. No, son aquellas actividades, son funciones, ¿no es cierto? Relacionadas a la compra y venta de productos o servicios de la organización. Alguien en la organización tiene que encargarse de entregar, ¿no es cierto?, el producto o el servicio que ha desarrollado la empresa en las funciones técnicas, ¿no? Esas son las funciones comerciales. Son todas esas actividades que alguien dentro de la organización o varias personas, una o depende cómo la divide, cómo se estructura la organización, tiene que encargarse una de compras, ¿no es cierto?, compras de bienes, insumos, materiales y venta de lo que hace la organización. Esas son las funciones comerciales, ¿ya? Alguien en la empresa las tiene que realizar. Y las funciones financieras, Luisa Delgadillo, ¿qué nos dice? ¿Qué sabe o qué se acuerda de lo que son las funciones financieras? ¿A qué se refieren las funciones financieras? ¿Puede, Luisa? Oriana Mercado. ¿Puede, Oriana? Daniel Gutiérrez. Buen día, Lisa. A ver, Daniel. Las funciones financieras, ¿o no? Sí.
Sería más de todo el manejo del capital y donde pueda el encargado, obviamente, de esta función dirigir o manejar más que todo lo que Ujú. vendría a ser el capital, o sea, planear y organizar todo lo que vendría a ser en el tema de la economía. Perfecto. Son esas actividades, no se olviden, estamos hablando de funciones y cuando vamos diciendo un concepto, tenemos que ordenar nuestras ideas y hablar sobre la pregunta. En este caso estamos hablando de funciones, entonces se dice, las funciones financieras son todas esas actividades, en este caso, como decía bien Daniel, relacionadas a la captación, ¿no es cierto? Y a la asignación de recursos monetarios, capital, ¿no es cierto? Monetario, económico, que requiere la organización para su normal funcionamiento. Esas son las funciones financieras, todas aquellas actividades relacionadas a la asignación y a la captación de capitales, de recursos económicos necesarios para el funcionamiento en la parte técnica, ¿no es cierto? Para la compra de materiales e insumos en la parte comercial, para el pago de sueldos y salarios, etcétera. Ese es el encargado o las funciones que se relacionan a la parte financiera. Y las funciones de seguridad, Brian Orozco. ¿Nada? ¿Puedes, Brian? Giovanna Susara. A ver, ¿quién me puede decir sobre las funciones de seguridad? Las Buenos días. funciones, Es la protección de los bienes y de las personas. Sí, son aquellas actividades, vuelvo a reiterarles, ¿no es cierto? Actividades. Son aquellas actividades relacionadas a la protección, ¿no es cierto? A la calidad de vida, a la protección de los bienes materiales y los bienes y los recursos humanos, ¿no es cierto? El talento humano de la organización es asegurar de que esas, tanto materiales como seres humanos, permanezcan bien dentro de la organización. Y de esos nacen diferentes especialidades hoy en día, ¿no es cierto? La administración de recursos humanos, la propia seguridad física de los bienes como de las personas dentro de la organización, las acciones de higiene y seguridad de las personas dentro de la organización y de los clientes. Son todas esas funciones relacionadas a la protección de los bienes materiales y humanos dentro de la organización. Las funciones de contabilidad, a ver, Sonia Salazar. La función de contabilidad son las actividades que se realizan en una empresa, que se registran los movimientos que realiza, ya sean las transiciones y las operativas. Son todas esas actividades relacionadas, ¿no es cierto?, a los registros de los movimientos, no solamente económicos, financieros, también de los bienes, ¿no es cierto?, de la atención de los clientes, ¿no es cierto?, de la utilización de la materia prima, todo esto para poder tener conocimiento, ¿no es cierto?, sobre cómo se está utilizando los recursos de la organización. Ahí aparece ya la contabilidad que nosotros sabemos o la contabilidad que ustedes están estudiando ahorita, que es el registro de los movimientos económicos. Esa es la contabilidad, ¿no es cierto? Pero también hay la contabilidad, en este caso el registro de, por ejemplo, los niveles de ventas o los niveles de satisfacción de los clientes o el uso de las materias primas. Todo eso que se refiere al registro, las estadísticas, esas son las funciones de contabilidad, ¿no es cierto? Alguien las tiene que hacer, es importante hacerlas para tener conocimiento e información. Y finalmente, las funciones administrativas. Las funciones administrativas que son las que coordinan las otras funciones, las otras 5 funciones, ¿no es cierto? A través de acciones como, en este caso, Fayol señala, la previsión, que es anticiparnos, ¿no es cierto? Y ahí aparece la planeación, ¿no es cierto? La definición de la misión, la visión de la organización. Está la función de organizar, que es precisamente estructurar todas esas actividades, agruparlas en función de la especialidad, asignarles autoridad, ¿no es cierto? Esa es la función de organizar. La
ahí falta una, que es la integración, pero eso está dentro de la organización. Después tenemos la dirección, que es la función de motivar, ¿no es cierto? Conducir al equipo, ¿no es cierto? De la organización al logro de sus objetivos. La coordinación, que es buscar la interrelación adecuada, armónica entre todos los miembros de la organización y el uso de los materiales. Y finalmente está el control para asegurar el cumplimiento de los objetivos, ¿no? Bien, entonces, ahora nos vamos a esto. Un ratito. Un ratito, jóvenes. Aquí está. Ya. Para su asistencia, por favor. Este es el código. Lo voy a poner en el chat. Ya, apúrense por favor porque no hay mucho tiempo. Ya está en el chat el código. Licenciado, una consulta. Sí. Es primera vez la que entro. ¿Dónde tengo que entrar? ¿A qué link tengo que entrar para...? Tenés que entrar a aula virtual. No sé si ya has entrado alguna vez a aula virtual. Sí, he entrado, licenciado, Ok, pero yo tengo la aplicación móvil igual. ya. Entro directamente a la virtual nomás desde la página web. Si entras a la página web, a la aula virtual, buscas la materia, ¿no es cierto? Y en la materia, ahí vas a encontrar control de asistencia. Cuando entras a control de asistencia, ¿no es cierto? Vas a poner hoy, y ahí vas a ver la fecha, 24 de abril. Vas a ver tu nombre, y ahí van a ver varias letritas, P y otras letritas. Vas a ir a la P, que es presente, y ahí le vas a apretar la P, y ahí te va a pedir el código, ese código que acabo de poner en el... Ya, sí, ahorita lo acabo de ver. Ok. Otra cosita, licenciado, Se va a pasa cortar. que como acabé de entrar el día de hoy, no lo tengo el libro. Quería consultar si algún compañero lo tiene para que me lo pueda pasar por WhatsApp, si fuera muy amable. La persona encargada del grupo me dijo que ya lo había borrado de su celular. Si alguien lo tiene, por favor, para que me pueda poner al día, porfa. Ya, escribí eso en el grupo. Ya se va a cortar esta sesión, entonces, por favor, terminen de colocar su asistencia. En el grupo de WhatsApp podés pedir eso y a ver que alguien te responda, ¿ya? Muchísimas gracias, licenciado. Listo, jóvenes, nos vemos el día lunes. Yo tengo una duda con respecto al práctico. ¿Será que la puedo pasar por WhatsApp? Así usted me responde, ya que Sí, esto se va a al grupo cortar. de WhatsApp, al grupo de WhatsApp. Con